Esta segunda sesión vamos a hablar de algo que dijimos en la sesión pasada, y es que la medición es muy importante en epidemiología ambiental. ¿Y la medición de qué? De la exposición, porque es lo que realmente define la epidemiología ambiental y lo hace diferente de las demás. Entonces, básicamente tenemos que mirar, porque la epidemiología aquí tiene unos conceptos muy básicos que sirven para otro tipo de enfermedades no ambientales y que aquí no aplican a veces muy bien, pero nos vamos a apoyar en la toxicología y quizás en otras disciplinas, pero digamos por ahora solo vamos a enfrentarnos a la toxicología, que quizás es la disciplina que más históricamente ha sido relacionada con la epidemiología ambiental. Y básicamente quiero decir, vamos a entrarnos a meter estas dos palabrejas, son las que se van a contrastar. La exposición es una forma útil o un concepto útil en epidemiología, mientras que en toxicología solemos hablar más de dosis. Entonces vamos a desglosarlas un poquito para que entendamos. Entonces, la exposición pues es algo, digamos, burdo, es una medida grande desde el punto de vista de las ciencias ambientales. No somos capaces de detallar muchas cosas, sino simplemente decimos que alguien está expuesto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden exponerse a comer pescado un día, por ejemplo, eso es una exposición ambiental, a comer pescado, ¿sí? O a veces incluso lo podemos ver a una exposición cuantitativa. Yo podría poner incluso que yo me comí 8 panes, entonces es una exposición como tal. Miren estos dos ejemplos que acabo de decir, ya que ustedes han trabajado enfermedades transmitidas por alimentos y que son formas que suelen medirse en los estudios de brote, que quizás ya vieron de alguna manera. Entonces, el número de eventos puede servirnos como un proxy de cuánto más. No es lo mismo que si se acuerdan, en el caso de Chiquinquirá, quizás no es lo mismo haberse comido un pan intoxicado o envenenado con plaguicida que haberse comido 5 panes. Quizás los más glotones fueron los que se intoxicaron con mayor cantidad. Entonces, esas son formas burdas de medir la exposición, y así lo llamamos medida de exposición. La pregunta que siempre vale la pena hacer es, por ejemplo, yo puedo hablar de exposición a minería, de exposición a plaguicidas, ¿sí? Pero pues estamos de una manera muy burda, porque realmente cuando hacemos esto de exposición a minería o plaguicidas, estamos mirando agentes ambientales, sí, pero también otras circunstancias que están alrededor y que muchas veces tienen algo, llamémoslo, de social o de conductual también de las personas, que no es directamente el enfoque que nos interesa en epidemiología ambiental. Entonces, miren este caso, aquí el de minería del oro. Cuando yo digo estoy expuesto a la minería del oro, sí, porque trabaja ya, por ejemplo, ustedes pueden definir una persona que tiene esa característica, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Que tiene exposición a mercurio? ¿Sí? ¿Será que tiene exposición a otros metales o a otros metaloides? ¿O que simplemente es que hace mucha actividad física por ser minero? ¿Qué es lo que queremos decir? Y lo más seguro es que cuando utilicemos la exposición de una forma así burda, grande, lo que estemos diciendo es que es a todo eso, a mercurio, a metales, a metaloides y también a actividad física que conlleve al cansancio. Todo eso, entonces, repito, es lo que estamos midiendo desde el punto de vista de la epidemiología. Puede ser que no nos guste, o algunos epidemiólogos incluso critiquen esta aproximación, pero yo les diría que por experiencia a veces es más interesante mirar la exposición de esta manera, y no solo la exposición al mercurio o a otro elemento específico, sino vale la pena mirarlo así, porque puede ser que permita tomar decisiones desde el punto de vista de política pública mucho más fácilmente. Ahora miremos exposición a plaguicidas y pongámosle un contexto específico en la floricultura. Aquí en Santander no hay mucho de eso, pero en otros lugares, en otros departamentos sí, y la floricultura se suele hacer en invernaderos de diversas formas. Normalmente son invernaderos que tienen plástico que lo conforman tanto las paredes y sus techos. Y cuando ustedes dicen expuesto plaguicidas en la floricultura, ¿qué significa? ¿Cuáles plaguicidas? ¿Sí? A los que se usan ¿para qué? Para matar qué tipo de bichos, los que son para matar hongos, los que son para matar ácaros, para insectos, ¿cuál? No sabemos. O quizás están haciendo referencia al calor que ocurre dentro del invernadero. Imagínense eso, algo plástico al sol y al mediodía uno estar ahí dentro, el calor pues es muy importante. O básicamente es que se hace mucho trabajo físico y también nos lleva al cansancio. No sé, quizás es todo eso al mismo
tiempo. Y pues este tipo de aproximaciones quizás sean muy útiles en un primer momento, pero pues también les digo que pueden ser mejoradas con conceptos de la toxicología. Entonces, básicamente, cuando utilizamos la palabra dosis, estamos hablando ya de formas numéricas, porque normalmente lo que estamos hablando en la dosis es de una concentración o un nivel de un agente, es un número el que nos está dando, y es un número que además nos suele dar un laboratorio especializado, un laboratorio clínico, un laboratorio toxicológico, un laboratorio de salud pública. Entonces, estamos mirando esas concentraciones dentro de algún fluido, dentro de algún órgano del cuerpo humano, ¿ok? ¿Qué implica la dosis entonces si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico? Eso implica que el individuo ya se expuso, ¿cierto? Pero hay algo que entró al cuerpo y lo podemos medir. Entonces eso realmente es lo que llamamos dosis. Y también, para complicarnos más la vida de la toxicología, pues ellos hablan de que hay dos tipos de dosis. Hay uno que se llama dosis externa y hay otro que se llama dosis interna. La dosis externa sigue siendo un número, pero sigue siendo una forma burda, porque es la cantidad de el elemento, el agente que entró a nuestro cuerpo, mientras que la dosis interna ya mide eso mismo que entró al cuerpo, pero se especifica específicamente en los que realmente se relacionan con el daño en salud. Es decir, es la sustancia activa, la cantidad de esa sustancia activa que conlleva a generar el evento. ¿Ok? Entonces, ya teniendo, básicamente podemos mirar aquí dos ejemplos sencillos. Entonces ya dijimos que la dosis externa pues es de alguna forma una sumatoria de todas las posibles rutas que tenemos de exposición, y pues que lo utilizamos mediante biomarcadores que son resultados de laboratorio. Y algo muy importante es que entonces las dosis pues van a ser resúmenes básicamente de nuestra exposición que entre por vía respiratoria, sea por los alimentos mediante su ingesta, vía a través de la piel o vía dérmica, o vía auditiva si es un ruido, por ejemplo. Entonces miren que son básicamente 4 de los órganos de los sentidos que normalmente consideramos, ¿sí? Esto lo dice la epidemiología ambiental clásica, pero yo les diría que hay cosas también que nosotros nos podemos exponer mediante una dosis, incluso podemos medirlo, que es la forma visual que normalmente no consideramos, y básicamente eso tiene que ver con asuntos psicológicos como la solastalgia, que hablamos en algún otro momento, y que tiene que ver con la tristeza o pérdidas ambientales. Entonces, para eso se requiere que veamos y que estemos viendo un ambiente, un paisaje de tristeza, y podemos poder decir que mediante esa vía visual pudimos tener exposición incluso como dosis externa. ¿Ok? Y la dosis externa pues es que no siempre todo lo que entra al cuerpo genera daño. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo tiene muchas sustancias, muchas proteínas fundamentalmente, a las cuales esas sustancias que llegan del exterior pues se pegan y muchas veces quedan inactivas, no están haciendo daño, sino que quedan inactivas, e incluso algunas de estas pues son facilitadas a través de diversos mecanismos para salir del cuerpo humano. Y también, para que lo vayamos sabiendo, muchos de los tóxicos suelen pegarse a proteínas que van a salir por heces fecales, otros salen por orina, otros salen por sudor, entonces de diferentes maneras, y pues eso, digamos, no es exactamente lo que corresponde a la dosis interna. Dese cuenta, la sustancia entró pero no es activa. Entonces, la dosis interna tenemos que diferenciarla muy bien, y lo que sí quiero decirles desde ahora es que no siempre tenemos dosis interna. Dosis externa es mucho más factible que tengamos, y quizás les podría decir que quizás en nuestro medio lo que es más fácil de medir en términos de dosis interna y dosis externa es cuando tenemos exposición a plomo. Quizás sea el ejemplo mejor. Algunos laboratorios tienen, por ejemplo, plomo que se pega a lo que es las células de la sangre. Esas, digamos, se descartan, y nos quedaríamos con el plomo que queda libre en lo que llamamos el suero o el plasma. Eso que queda libre, no queda pegado, y esa es realmente la dosis interna, que es la que va a generar los efectos adversos en diferentes órganos. Específicamente hablando del plomo, pues básicamente estaríamos hablando de las neuronas, donde tiene su principal efecto tóxico. ¿Ok? Entonces eso es bien importante.
Ahora ya que tenemos claro entonces que tenemos dosis internas, dosis externas o que podemos tener exposición, ¿cierto? Entonces es bien importante que dentro de las dosis podemos hablar de biomarcadores, porque son la forma real que nosotros lo trabajamos en los laboratorios. Entonces tenemos biomarcadores de exposición, ¿sí? Tenemos biomarcadores de efecto o tenemos biomarcadores de susceptibilidad. Los marcadores de exposición, pues básicamente nos van a hablar de qué es el agente ambiental al cual desde el punto de vista epidemiológico nos expusimos. Es decir, si yo me expongo a mercurio, yo puedo medir la exposición a mercurio directamente. Entonces mido el mercurio dentro de la sangre, la orina u otro fluido, y eso es lo que digo, es un biomarcador de exposición. Sin embargo, yo puedo también medir el efecto, y ese es el efecto que tiene en específico en el cuerpo humano. Entonces, volvamos a nuestro plomo que habíamos dicho, que genera un ejemplo muy sencillo, y es que uno de los efectos de la exposición a plomo es la anemia. Entonces ustedes pueden tener incluso un cuadro hemático muy sencillo que casi cualquier laboratorio del país lo puede hacer, y entonces ustedes pueden mirar que esa persona tiene algo de anemia o mucha anemia, y de alguna forma nos está diciendo que la exposición en este caso al plomo pues es más o menos alta de acuerdo a sus resultados. Entonces esos son los dos quizás más relevantes biomarcadores de exposición y de efecto. Sin embargo, existen otros biomarcadores que son de susceptibilidad, y estos, miren, vuelven a utilizar el concepto de riesgo de probabilidad. Entonces muestran la probabilidad o el riesgo de un evento adverso. No ha ocurrido el evento, por eso no es de efecto, pero tampoco es de exposición, sino es como un momento intermedio, que es el de susceptibilidad. Y estos suelen ser un poco difíciles de encontrar en los laboratorios convencionales, pero se los marco aquí porque puede ser muy, muy útil en el área ambiental. Miremos entonces algunos de los biomarcadores de exposición que son muy comunes, porque podemos mirar las exposiciones que acaban de ocurrir. O sea, si llegamos rápidamente podemos mirar la exposición aguda, utilizar biomarcadores de exposición aguda, o si llegamos un poquito tarde tendríamos que pensar en mirar exposición subaguda, o si llegamos todavía más tarde a exposición crónica. El mejor ejemplo que creo podemos tener de exposición aguda es la sangre. O sea, si ustedes se exponen a una sustancia, ¿sí?, entra por alguna forma, ya sea vía inhalatoria, vía digestiva, ¿sí?, y en algún momento va a llegar a la sangre, y nosotros podemos tomar una muestra de sangre allí y mirar cuánto de ese agente está dentro de la sangre. Entonces, ese es muy típico y, repito, sirve para las mediciones de algo reciente. Si yo me expuse hoy, yo mañana, quizás a más tardar, debería tomar una muestra de sangre para saber lo que ocurrió el día anterior o las horas anteriores. Si llego un poquito más tarde, puedo mirar es la orina, o sea, es un marcador subagudo, porque obviamente piensen ustedes que, ejemplo, la sustancia llegó vía alimentos, llegó por el estómago, del estómago pasó a la sangre, y después, a través de una serie de procesos de eliminación, va concentrándose en la orina, en nuestros riñones, y después lo tomamos como muestra de orina, como tal, como se ve aquí en la fotografía. Pues entonces dense cuenta que son unas horas o incluso un par de días después de la exposición. Entonces ustedes tienen que mirar y conocer qué disponibilidad hay de hacer muestras en sangre, en orina. A veces algunas sustancias solo se pueden hacer en alguna de las dos, y tenemos que cuadrar los momentos para tomar adecuadamente las muestras como tal. Otro que es muy común en el área ambiental es el cabello. El cabello suele utilizarse de manera sencilla porque el cabello, si somos sanos y estamos comiendo bien, lo más común es que el cabello esté creciendo alrededor de 10 milímetros o de 1 centímetro por mes. Entonces, si ustedes cortan el cabello de alguna parte, sobre todo las mujeres o los que tienen, hombres que tienen cabello largo, ustedes podrían cortar desde el cuero cabelludo, pegado bien, ¿sí?, al cuero cabelludo, y eso que está saliendo, lo más pegado al cuero cabelludo, pues va a responder básicamente por el tiempo inmediatamente anterior. De tal manera que el cabello más pegado al cuero cabelludo, quizás ese primer centímetro, nos está hablando de la exposición en el mes anterior, y si tenemos un cabello largo de 12 meses, yo cojo el último segmento y podría estar diciendo que la exposición ocurrió hace un año. Y si tenemos
un cabello entonces más largo de 50 centímetros, por decir algo, yo podría retrasar mi medición hasta 50 meses atrás aproximadamente. Entonces, dense cuenta que lo que se puede medir en cabello es muy relevante y muy interesante, y suele utilizarse mucho, no solo en toxicología ambiental, sino en toxicología forense, y es cuando ustedes se encuentran de que después de morir una persona, les toman muestras de cabello y pueden identificar si hubo algún tóxico que estuvo allí. También se usa muchísimo también estas muestras en toxicología deportiva, porque algunos deportistas lo usan no en el momento de la prueba, sino algunas semanas o incluso meses atrás para mejorar su rendimiento. Algo muy importante, y es que dense cuenta que esto en los biomarcadores es muy importante para la epidemiología. Sin embargo, creo que les había comentado en la primera sesión que tuvimos que los laboratorios que tienen capacidad de medir estas cosas son muy pocos. En el área de salud ambiental son pocos los laboratorios de salud pública departamentales que tienen esta capacidad, y muchas veces tienen que reportar al Instituto Nacional de Salud, que tiene un poco más de capacidad analítica, pero tampoco es suficiente. Y lo que les diría, por eso ustedes deberían pedir ayuda a los laboratorios de las universidades, que es donde realmente existe mayor capacidad como tal. Los biomarcadores de efecto, que son el otro grupo, son de los que tenemos más variedad, y porque estos son los que se usan realmente cuando nos enfermamos, son los que se utilizan en la parte clínica, y también hay otros que son un poquito más sofisticados que se usan en investigación. Aquí lo que hay que tener claridad es que muchos van en la búsqueda de enfermedades, y algunas de estas técnicas de laboratorio van a través de lo que se llama tamizaje, es decir, buscar tempranamente enfermedades. Entonces ustedes conocerán que hay varias pruebas que se hacen para mirar tamizaje, ¿cierto? Entonces en áreas de no la salud ambiental, por ejemplo, tamizaje puede ser la prueba para cáncer de próstata, que es el antígeno prostático, o ustedes pueden mirar las mujeres el Papa Nicolau para mirar cáncer de cuello uterino, eso es tamizaje. Nosotros también podemos, por ejemplo, mirar la ZPP, se llama la zinc-protoporfirina, que nos sirve como tamizaje para mirar exposición a plomo, es de las más comunes y que tenemos capacidad de hacerlo muy fácilmente en muchos laboratorios. Sin embargo, los ideales pues serían los que confirman diagnósticamente la enfermedad, y pues eso dependerá ya específicamente, y ahí sí les diría que tendríamos que apoyarnos en los expertos en las áreas específicas, ¿no? Si estamos, por ejemplo, mirando un efecto neurológico, pues hablemos con el neurólogo. Si estamos mirando un efecto del tracto gastrointestinal, pues hablamos con un gastroenterólogo, y así sucesivamente el neumólogo para enfermedades de los pulmones y demás. Los exámenes de sangre y orina, pues los más frecuentes son los que se utilizan, obviamente por facilidad. Yo creo que la orina muchas veces nos gusta más porque no nos van a chuzar, pero los de sangre ya dense cuenta que también nos van a servir, porque son los que reflejan quizás lo más inmediato como tal. Otros que se usan pues son un poquito más difíciles de conseguir, pueden ser otros fluidos. En casos ya complejos, por ejemplo, podríamos buscar líquido cefalorraquídeo de nuestra médula ósea, o incluso también utilizar radiología, las imágenes diagnósticas tanto de rayos X, que se pueden utilizar, por ejemplo, para mirar problemas de los pulmones por exposición a polvos en minería o otras cosas similares, o laboratorios más complejos como resonancia nuclear magnética, tomografías o medicina nuclear. También eso se usa, pero obviamente ustedes entenderán que por costos solemos eso solo hacerlo en investigación. Finalmente, pues están los biomarcadores de susceptibilidad, que son los que ya les había dicho, no expresan la enfermedad perfecto, pero sí algunas fases que son incipientes y que pueden llevar después de algunos años o algunos meses a generar enfermedad. Los más comunes y desarrollados son los que están mirando cáncer, pero también ya se están desarrollando algunas otras técnicas para mirar enfermedades crónicas, como son no cánceres, tipo enfermedades reumatológicas, enfermedades endocrinológicas y otras, que también este tipo de biomarcadores funcionan. Como para que tengan una idea de estos, aquí les traje una figura. Esto es una célula sanguínea, de hecho es una célula, un linfocito, una célula blanca, se dice en el argot de medicina o ciencias de la salud. Aquí hay uno que está normal después de hacer la
mitosis, entonces tenemos que se separa en dos núcleos, esto es lo normal que suceda. Sin embargo, cuando tenemos alguna alteración, es posible que veamos estos pequeños núcleos, o sea, algo que debería haber quedado en solo dos grandes núcleos, quedó con uno adicional pequeño y por eso se llama técnica de micronúcleos. Y cuando la persona tiene muchos de estos, pues comienza a hablarse de riesgo o de susceptibilidad a que más adelante tenga problemas como tipo cáncer. Si recuerdan, nosotros vimos al inicio de nuestro diplomado un video sobre un caso que trabajamos en la universidad en Arauca y unos indígenas, y precisamente esta fue la técnica que trabajamos para identificar que tenían más riesgo de tener cáncer. Entonces estos son los biomarcadores, y aquí terminaría para decirles que ustedes, cuando se enfrenten a una situación real en su cotidianidad laboral, pues lo que tienen es que tratar de identificar cuál de estos biomarcadores tienen acceso, y podrían ustedes rápidamente tomar la decisión colaborando en las investigaciones epidemiológicas o de brote que haya necesidad en sus lugares.